Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. Les tengo preparado el tema padecimientos y causas. Les doy algunas sugerencias y indicaciones que les podrán ayudar. Quédense con nosotros. Como cuidadores familiares, debemos de tomar en cuenta que nuestros adultos están perdiendo sus facultades físicas como mentales y ayudarles a que no les dominen sus emociones negativas. Para enfrentarnos con éxito, debemos de poner nuestra atención completa, ya que necesitamos ser más observadores y detectar el comportamiento de nuestro adulto e irle solucionando sus limitantes para poder actuar con amor, cariño y respeto y con educación y hacerle comprender y entender los cambios que está experimentando por el paso de sus años, que juntos, de común acuerdo, actuarán con tranquilidad y esfuerzo para sobrellevar sus malestares. Esto requiere de buscar la manera de ganarnos su confianza y hacerle un hábito a nuestro adulto de la necesidad de estarnos comunicando abiertamente sin temores ni prejuicios. No hay edades para los padecimientos. Estos solo aparecen, teniéndonos que percatar a tiempo para que no se conviertan en algo complicado y difícil de resolver. Pensamos que todavía nuestro adulto sabe hacer algunas cosas y no creemos que él mismo no se ha dado cuenta. A veces, por el temor que se le reprenda o se le tome de incapaz, no dice nada. Si lo descubren ellos, lo ocultarán para que no le regañen. Hay personas que dicen aceptar su condición cuando en realidad solo lo dicen de palabra y ellos mismos no creen por lo que están pasando. Otros piensan que es pasajero estos momentos, por lo que se nota que es una lucha consigo mismos, de no aceptar fácilmente su problema, reaccionando automáticamente a la defensiva para no aceptar los comentarios de su familiar. Y hablando de nosotros como familiares, no entendemos rápidamente que esto le está pasando a nuestro adulto y menos a quien más queremos, porque lo vemos todavía capaz de hacer muchas cosas, o si se le olvida algo, hablando de la memoria, se le pasará pronto. No somos capaces, sin la información correcta a nuestro problema, para poderlos ayudar a salir adelante. Por eso, el conocimiento nos dará la tranquilidad para poder actuar fácilmente y sin demora. Reitero que la comunicación debe ser sincera, pacífica y abierta al diálogo, para así resolver juntos y de buen humor lo que vamos enfrentando. Nos aterra que, tratándose de la mente, le vaya a dar Alzheimer a nuestro adulto mayor, porque se nos convertirá en un problema. Hasta tememos heredarlo y por eso no lo aceptamos fácilmente. A veces solemos pensar que solo lo hace para llamar nuestra atención o que solamente son descuidos o momentos pasajeros. Además, no deseamos que nuestra familia, nuestro adulto,
pase por esta enfermedad. Creemos que lo podemos remediar con algunos ejercicios y con eso bastará. Debemos saber y estar preparados cuando se presente el caso, que son eventos involuntarios dependiendo del estado emocional y físico de cada persona. Si se puede incentivar a la mente a ejercitarla, siempre y cuando el adulto esté resuelto a ser ayudado, porque habrá casos que no pueda leer por las letras pequeñas, porque les da sueño leyendo, o por no estar acostumbrados, o porque no se cultivó su necesidad de aprender. También pueden mantener ocupadas sus mentes haciendo crucigramas, sopa de letras, memoramas, damas, ajedrez, sudokus, manualidades o los medios que tengan a la mano. Sin embargo, la mayoría de los casos se pueden solucionar, tomando en cuenta de que está bien informarnos de su respectivo padecimiento personal, por lo que él está pasando, y la ayuda será entonces efectiva. Recuerde que para todo hay una solución. En esta ocasión les hablo este tema de una manera general para ir asimilando las bases de nuestro comportamiento y conducta para darle calidad de trato a nuestro adulto mayor. Les puedo asegurar a ustedes que son jóvenes, si estos principios los tienen y conservan en sus vidas, tendrán el éxito sin que lo busquen, siendo personas positivas, y las adversidades no les afectarán tanto. Cuando ustedes sean mayores, tendrán presentes en sus vidas estas experiencias que les ha tocado vivir, librándolos de la ignorancia, porque esto que hacen por sus adultos mayores tendrán un buen provecho en sus vidas. Si se dan cuenta que la mayoría de nuestros padecimientos siempre empiezan por las emociones y se detonan en nuestro cuerpo. Esto lo aprendí muy bien. Por eso les insisto que procuremos mantener el equilibrio de nuestras emociones, y así lograremos estar tranquilos con nosotros mismos para poder transmitir el ánimo y la alegría de vivir bien, que tanto necesitamos hasta que nos acostumbremos a esta manera de ser para estar en paz y en armonía con todos. He tenido algunas experiencias desagradables de personas que son pocas de cómo tratan a sus adultos, por los intereses personales que esperan o por otras causas, que solo lo menciono porque en nuestra vida tenemos de todo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si desean dejar algún comentario, con gusto se los responderé. En la parte de arriba les dejo otras publicaciones anteriores. Nos vemos en el próximo.